Empezamos la segunda mitad del seminario que nos propusimos y con la parte, como lo resaltaba Elida la vez pasada, con la parte propositiva, constructiva de Lanza del Basto. Es muy importante tenerla presente siempre. La vida de Lanza es maravillosa y muy completa y envidiable, admirable y poco imitable, porque es un hombre, un profeta, yo digo parresiasta, un hombre que dijo la verdad completa de las cosas. Luego vimos la filosofía de Lanza como esa filosofía de la relación, correlación de todo, o de conciliación de los opuestos. Eso es algo maravilloso porque hoy tendemos a separar las cosas. Todo se tiende a segregar, a separar. Veíamos lo del retorno a la evidencia, que es una cosa también maravillosa, ¿no? La filosofía para él es volver a evidencias, es decir, a cosas que son latentes, patentes también, ¿no? En la vida, y que el hombre ha sofisticado, ha complicado demasiado. Por eso ese libro también se llama El elogio de la vida simple. Es un libro muy hermoso. El elogio de la vida simple, la vida sencilla. El hombre nos lo está enseñando la pandemia. Debemos volver a una vida sencilla, simple, natural. Luego la filosofía sociopolítica de Lanza, que es un diagnóstico muy fuerte que él hace, ¿sí? Siguiendo la secuencia cronológica. Más o menos en 1958 él escribió lo de esto de las 4 plagas, en que demostraba que el ser humano, la historia humana ha sido una guerra perpetua. Todo lo contrario a lo que dijo Kant, la paz perpetua. Él dijo en una guerra perpetua, ¿por qué? Porque el hombre cae en esos 4 tentáculos del desorden que son, veíamos, la esclavitud, la miseria, la revolución y finalmente la guerra. Eso es maravilloso, eso no se lo han podido discutir y me alegró que George reconocía que es un planteamiento muy valioso, muy sólido. Un poco, sí, negativo, porque hoy todo es positivismo, todo es falsas expectativas, todo es esa mentalidad eh, optimista. Esa palabra optimismo yo le tengo poco cariño, porque una cosa es la esperanza, que es una cosa teologal profunda, y el optimismo es una esperanza light, falsa a veces. Luego vimos el pecado original, pues Lanza llega a darse cuenta que esas plagas se deben al pecado original del hombre, que es un pecado cognitivo, lo estábamos viendo, no es un pecado moralista de sexualidad ni de tal, que hasta muchos padres de la iglesia se enredaron con la concupiscencia simplemente, sino que es un pecado cognitivo. Yo le puse pues al trabajo, me gasté mucho tiempo en meditar. Se volvió a ir. Ahí está. Y, es clave de la
que hay que distinguir condición de naturaleza, ¿no? Se hablaba más de naturaleza humana, pero entonces es un término ambiguo que hace pensar que el hombre por naturaleza es corrupto. Es más condición, la condición humana, que eso ya es diferente un poco a la naturaleza. Sí, ahí no entramos en divagaciones filosóficas, tal. Y es la clave y la llave. Riman muy bien esas dos palabras. Es decir, no podremos descifrar sin el pecado. Uy, eso levanta ampolla en la academia, que cómo así, que la pecaminosidad, que nos venden la idea de que somos, eso es de la teología, del cristianismo, del judeocristianismo, dirá Nietzsche, esa culpabilidad, el complejo de culpa, dirá Freud, en fin, pero a Lanza no le da miedo, Lanza va lanza en ristre. A mí me gusta jugar con esa frase de lanza en ristre y punta de lanza, mostrando un camino diferente, y ese análisis que trabajamos la vez pasada, pues hace 15 días, es maravilloso. Uy, yo no sé, pero a mí me fascina y me gustó que Elías, tiene la mitad de mi edad, pues le gusta también ese planteamiento, como, y también sea Ana Belén, y a María Teresa, mi hermana, cómo no. Y entonces hoy viene cómo recuperar un poco ese estado perdido, que no es simplemente la nostalgia del paraíso, lo paradisíaco, lo edénico, pero sí volver, retornar. Entonces él plantea el tema de la conversión. Es una palabra oceánica en Lanza del Basto. Ya la trabajé un poquito ahí en el diccionario, la estamos trabajando con Elías, tal. Uy, eso es complejo y ahí llevo dándole duro, llevamos 185 páginas. Pues es un borrador por ahora, pero la palabra conversión es muy importante, que en la mentalidad cristiana se ha suavizado, ¿no? La metanoia en griego, metanoia, que es como metamorfosis, la misma raíz, es metamorfosearse, cambiar. Realmente es recrear al hombre con guión, recrear, volverlo casi a crear. La palabra conversión es muy profunda. Más a nivel teológico, a nivel filosófico la dejan por ahí de lado, pero se sabe que el hombre necesita convertirse permanentemente. Y convertirse aquí a la verdad. Y ojo, esa verdad no es una verdad abstracta, no es una simple episteme, decíamos, no es simplemente la aletheia, sino es la parresía, la verdad evidente de las cosas. Y por la vida interior, Lanza no le da miedo desempolvar una expresión que estaba muy empolvada en la Edad Media, o que nos llegaba trasnochada al cristianismo, que es la vida interior. Hoy los curas no hablan de vida interior. Sacramentalizan, dan sacramentos, perdón la crítica, pero pues es real. Y falta espiritualidad, y está resaltado en el texto, espiritualidad. Entonces, en este libro de Umbral de la Vida Interior, le gustó mucho a mi hermana María Teresa el nombre, Umbral de la Vida Interior. En francés es Approche de la Vie Intérieure, significa aproximaciones a la vida interior, pero lo tradujeron umbral de la vida interior. Él muestra como un portal, una entrada a la vida interior, ¿sí? Ese libro me lo mandó Lanza personalmente, pues para mí es una alegría grande, ¿sí? En 1979, 2 años antes de morir, 1 año y medio más o menos, yo le escribo y él me contesta, pero no me escribió de puño y letra, él estaba ya un poco agotado y ya en su recta final, sino delegó a esta compañera del Arca Vasca, Maite Echegaray, y me mandó ese librito que yo lo quiero tanto, no lo tengo aquí, pues sí, pero lo traigo en un momentico. Que creo que lo tiene, pues también, claro, lo tienen, lo conocen. Pero me toca prender la cámara porque si no, sí.
que es tan bello, tiene un dibujo precioso. María Teresa como que no lo había visto tampoco. Umbral de la vida interior. Es un árbol mágico como el árbol de la vida del paraíso. Es una ilustración preciosa, mágica, con mariposas, con animales, muy arquiano, del Arca de Noé. Ahí está el libro, que desafortunadamente es pésima la traducción es muy mala, es muy mala. Yo no sé la verdad cómo tiene errores, pero bueno, no importa, ¿qué le hacemos? Se puede entender. Entonces, pero yo también exploré otros textos para escribir este capítulo y está, por ejemplo, la conversión de la inteligencia. Esa conversión que dice Lanza del Basto a la verdad por la vida interior es conversión de la inteligencia. Él dice que la inteligencia tiene que ser convertida. Eso no lo contempla la academia. La academia cree que el ser humano es inteligente de por sí, cuando tiene una inteligencia que es astucia. Muchas veces es astucia, sagacidad, que es una inteligencia corrupta. Qué pena, pero eso suena duro decirlo. Si lo están diciendo Habermas, lo están diciendo los filósofos. Por ejemplo, el libro de Habermas que se llama Conocimiento e Interés, muestra que el conocimiento se ve viciado por el interés que le pone el hombre al conocimiento, que viene desde Francis Bacon, que decía, sí, ustedes recuerdan, saber es poder. Pero él lo decía de una forma todavía muy medieval, muy profunda, pero hoy saber es poder de dinero, poder de escalafón, estudiamos para escalafonarnos, tal. Entonces, por ejemplo, él habla de que hay que unificar tres planos. Ahí está el comienzo del texto. La cabeza, el corazón y el cuerpo. A veces lo traducen el vientre, por ejemplo, en el hinduismo, ¿no? La cabeza, el corazón y el vientre. Es decir, tres niveles. La cabeza, compaginarla con el corazón, que no es simplemente la parte sensiblera del hombre por Pascal, sino que es el depósito del corazón humano, exacto, y el cuerpo. Estamos disgregados tremendamente, muy bien, lo que me señala mi amigo, exacto, la cabeza, el corazón y el cuerpo de la persona están disgregados hoy. La cabeza nos dice una cosa, el corazón otra, y el vientre o el cuerpo simplemente nos pide otra. Entonces, es un conocimiento en caída, llama Lanza, es genial. Es decir, lo que llaman proclive, está en caída, está en decadencia. Y entonces necesitamos una llamada de la conciencia. Tenemos que llamarnos a nosotros mismos y recobrar eso. Y esa unidad, pues, se da pues en Dios, el uno, de que hablaba Plotino, el uno es Dios. Que algunos consideran que es un enfoque muy gnóstico de Lanza, pero no es gnóstico, qué pena. Los santos hablan de esa unidad en el infinito. Entonces, seguimos allá avanzando y ahí hay unas cosas pues muy buenas que de pronto ustedes leyeron, sobre cómo pues tratar de recuperar eso. Y hay un tema ya adelantico que es la conversión de la mirada, que está en italiano, yo lo conseguí en italiano, Conversione dello sguardo, que es, por ejemplo, la mirada, afinar la mirada. Comentábamos con María Teresa, pues eso es tan importante. Fíjense que la mirada hoy se habla a nivel académico, varias miradas sobre un tema, pero esa mirada es puro conceptual, puro especulativo, racional. La mirada de Lanza es la mirada sabia, sapiencial, que hoy falta tanto. Pocas personas tienen mirada sapiencial, de sabiduría. Y él habla, eso se entiende, pues, aunque yo pues, no puse toda la traducción, yo no manejo el italiano, pero uno se logra entender, renacer a una vida nueva.
cambiar internamente la dirección de la percepción de las cosas, volver al principio, ritorno al principio, que es retorno a Dios, ritorno a Dios. Recobrar esa unidad. Todo comienza por el pensamiento, decía Buda, y evoca Lanza eso del Dhammapada, que es un texto muy bello de Buda que recolectaron, él no escribió libros, sus discípulos. Y ese volver al principio de las cosas, que lo tiene muy marcado Santo Tomás de Aquino, eso es convertir la mirada, convertir el osguardo a Dios, convertir la mirada a Dios y recobrar la interioridad. Eso se ha perdido. Es grave. El hombre no tiene vida interior. Eso es lo que nos transmiten los santos. Elías, que ha profundizado mucho el Carmelo, ¿no? Santa Isabel de la Trinidad, qué belleza. San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresita también con su estilo, ¿no? El Carmelo tiene más que todo ese baluarte de la interioridad. Que ojo, hoy lo quieren llamar intimismo, quietismo también, lo llaman también para descalificarlo, lo llaman solipsismo a nivel psicológico. Ustedes saben, Ana Belén creo que es psicóloga, ¿no? El solipsismo es como el narcisismo de mirarse mucho a sí mismo. Eso es falso. Es recobrar la fuente, el referente interior, ¿sí? Entonces, Lanza insiste mucho en eso. Vamos avanzando más adelante, ya entrando en el umbral de la vida interior, el libro, que ojo, es una recopilación o una compilación de artículos de Lanza en Noticias del Arca, que es la obra más grande de Lanza, lo que escribió a nivel un poco periodístico en su boletín. Iba escribiendo. Entonces el libro pues tiene cierta unidad que él le dio, pero también es una compilación. Hay que tener presente eso. Empieza con el ojo simple, que es un tema maravilloso. Aquí lo encontramos en el libro. El ojo simple. El hombre perdió esa simplicidad en la visión de ir a la esencia de las cosas, se volvió miope y se volvió peor ciego y cayó en lo que llama Cristo las tinieblas exteriores. Es una expresión que los teólogos nunca le han dado importancia, Lanza sí le da importancia. Las tinieblas exteriores, el exteriorismo de las cosas. ¿Sí? Entonces, después llega a desarrollar la verdad a fondo. Es de los textos más preciosos de Lanza, lo repite en El Arca tenía por vela una viña, que yo lo considero su testamento ya para morirse. Es una definición de la verdad de una grandeza que la verdad yo no he encontrado. Uno ha trasegado, manoseado muchos filósofos y no encuentra exacto, ahí adelante, más adelante, Elías, esa definición. ¿Qué es la verdad? El ser uno unido, conciliado, de modo que lo de afuera expresa lo de adentro. Eso suena una definición como muy elemental, pero es muy profunda, ¿sí? Es apuntar hacia el ser de las cosas, lo que une las cosas, con lo externo y lo interno. No se le puede tildar a Lanza de ser un esencialista que simplemente busca algo metafísico, ese ser abstracto. No, él habla del encuentro de lo externo con lo interno, el adentro y el afuera de las cosas. ¿Sí? Y empieza a definirlo en varios niveles. Por ejemplo, la verdad de la expresión es la sinceridad, la verdad de las formas del arte es la belleza. Los que son artistas como mi hermana María Teresa, que buscan la belleza, pues es una definición bien bella, porque la belleza muchas veces se queda de lado, se conceptualiza mucho el término verdad.
La verdad de los actos es la justicia. La verdad de la conciencia es la unificación interior y la conciencia de sí mismo. La verdad del amor es el reconocimiento de sí mismo en el otro. Eso es una maravilla. Eso no, yo nunca lo he encontrado en nadie. Los filósofos se quedan abstrayendo la verdad de una forma muy, muy abstracta. Esto es lo que yo llamo praxis. Es la teoría con la praxis, que van inseparables siempre. Que en última es lo mismo de el adentro con el afuera, porque la teoría se considera una cosa pues muy de adentro y la praxis como una cosa muy de fuera. No, van de la mano. La verdad de la religión es la unión con el único uno en el fondo de sí. Maravilloso, esto es muy oriental. Entonces, la conciencia y la verdad en últimas es la sabiduría de sí mismo, la sensatez, el darle el sentido a las cosas, la lucidez y realizar esa unidad en sí mismo. Y ahí es donde uno entiende a Cristo cuando dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, San Juan 8:32. Creemos que Cristo hablaba cosas así nomás, ¿no? Esa frase manoseada es muy compleja. Uno conoce la verdad es dentro de sí mismo y esa verdad lo libera. Avanzando, y entonces viene otro tema, por ejemplo, el original, más adelantico, exacto, donde él muestra, eso tiene que ver también con el pecado original, ¿sí? Pero es como un enfoque también más muy cognitivo, cómo el hombre vive en una situación de error, mientras no busque esa plenitud de conocimiento, ¿sí? Y por eso necesita una ascesis que va ahí en negrilla, ¿no? Y en cursiva. La ascesis es el ejercicio ascético que es un poquito forzarse, es la actitud de lucha, de combate espiritual que llaman los monjes. Eso es la ascética, para luego llegar a la mística, porque hoy queremos llegar a la mística sin la ascética. Entonces Lanza muestra eso, que estamos en un error pecado, que crea cantidad de personajes convencionales, que nos mete en un mundo de apariencia, del vestir, de la posición, del lenguaje, los modales, la cultura, cosas aprendidas y prefabricadas, negocios, política, el éxito, la fortuna, con su ficción, su convención y su comedia. Uy, Lanza es diagnóstico y muestra cómo Gandhi, una persona así, cómo él reencontró esos valores de la vida interior en Gandhi, en el Tao Te Ching de Lao Tse, y cómo es volver a la evidencia, lo que ya he dicho, volver a la evidencia de la vida. Seguimos avanzando con otras cositas y pues el primer paso es vencer la distracción. Muy bien, me lo va marcando muy bien Elías. Fíjense, la distracción, hoy vivimos distraídos. Eso lo llamaba, Pascal lo llamaba la diversión también, ¿no? La disipación, estamos desconcentrados, estamos distraídos. Lanza llega a decir que es el octavo pecado capital, aparte de la soberbia, la lujuria, la pereza, que ustedes saben, recordamos, que fueron codificados por San Gregorio Magno. Él codificó los pecados originales que los manejan todas las religiones y que no son un dogma de fe, sino son realidades, evidencias. Estamos enredados en la avaricia, en la gula. Entonces, él dice que el octavo pecado es la distracción. La distracción es perder la conciencia, es atontarse. Y entonces viene la llamada, el rappel. El rappel, que es una práctica que ustedes saben, como postulantes del arca y los novicios, es llamarse a sí mismo periódicamente durante el día
unas 5 o 6 veces, pero eso no hay que ponerle número, eso es una práctica de cada cual a su ritmo. Que en el Arca muy bello lo hacen con la campana. Suena la campana unas 5 veces al día, un toquecito, unos 2, 3 toques. Tlan, tlan, tlan. Bellísimo. Ya en los conventos ya no suenan las campanas se apagaron. No sé en México, pero acá hay varias iglesias donde ya es prohibido tocar las campanas, que la llamaban la voz de Dios. Es que la campana tiene un sonido precioso, eso no es lo mismo que un timbre. Y entonces es la atención interior que llama Lanza, la vuelta de la mirada hacia adentro. Uno suspende o aún en medio del trabajo, toma conciencia de sí mismo. En un momento puede retener hasta el aliento que ayuda, suspender y entra uno en una intimidad consigo, la vertical. Dicen que debe hacerse pues verticales, ¿sí? Porque es que la verticalidad tiene un simbolismo grande. Y ahí viene el texto que dice, más unidos en el mundo por nosotros mismos, pasar de lo insignificante a lo significativo, preguntándonos, pero de una forma muy sencilla, eso sin mucha elaboración conceptual. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? ¿Sí? Y tomar conciencia de lo que uno está haciendo. Lo llama la doble atención, atender a lo que uno está haciendo, pero atender a sí mismo. Porque generalmente uno se desborda lo que está haciendo y empieza a distraerse. ¿Sí? Eso es maravilloso, eso es una cosa preciosa. Esa es nuestra arca de salvación, dice Lanza. El arca es algo interior. El arca es ese lugar interior donde uno flota en un mare magnum, en un diluvio a veces de activismo. Y a nivel filosófico, por ejemplo, Elías lo llaman la epogé, lo llamaban los fenomenólogos, Husserl, que era un hombre bastante espiritual, pero más que fue su secretaria, lo vivió a fondo. Y ella va a hablar del fondo de sí mismo, esa arca interior, y supera a su maestro Husserl. El arca es un estado interior. Y ahí viene otro tema, el personaje y la persona. El hombre tiene que ir saliendo del personaje que representa en el teatro del mundo. Eso es una visión muy oriental, en que es la persona con sus títulos, con su estrato social, con su dinero que gana, y concentrarse en la persona, volver a la persona, al plano espiritual de la persona, superar el plano artificial. Él hablaba de que hay varios planos, 3 planos fundamentales, el natural y el espiritual, pero se abre paso el plano artificial, que es el de los personajes, con la máscara, como títeres, sí, como maniquíes, marionetas en la sociedad, representamos un rol. Entonces, pues ahí viene todo eso de tratar de unificarse uno en sus 3 dimensiones, cuerpo, mente y espíritu. Él a veces habla de cuerpo, alma y persona. ¿Sí? Y pues yo digo que converge con Emmanuel Mounier, el padre del personalismo, un cristiano maravilloso. No sé si ustedes lo han leído, es maravilloso Emmanuel Mounier, un hombre que muere de 45 años. Para mí es un santo del siglo XX, muy comprometido también históricamente. Convergen, aunque no se citan, curiosamente Lanza no cita a Mounier, es probable que se hubieran conocido en algún momento. Es maravilloso, ¿sí? Recobrar esa personalidad, no es la personalidad, que a nivel psicológico hablan de la personalidad, el carácter de una persona, ¿no? Personalidad es en un sentido, pues un poco esencialista, filosófico, pero es la esencia personal de cada uno.
que es lo que no valoramos a veces y perdemos. Luego entra el conocimiento de sí mismo. Ese conocimiento de sí que viene de Sócrates, del oráculo de Delfos, tan bello, es muy importante y poco se trabaja hoy, ¿sí? ¿Sí? Aquí tengo, pues, si se puede en la pantalla, creo que sale. Yo diagramé esto lo diagramé, no sé si lo ven, si lo pueden ver ahí. Una arca donde él lleva ese profundo centro interior, al arca interior, que lo llaman también el reino de Dios, la esencia del yo, de la yoidad, de la esencia personal, el conocimiento de sí. Eso es maravilloso. Es fruto de toda una investigación de Lanza, pues con el Oriente, también rescatando a los filósofos occidentales, en fin, impresionante, ¿sí? Entonces se da lo que se llama la iniciación en la vida interior. Esta expresión, ustedes saben que es objeto de cierta burla, aún en la iglesia hoy, ¿no? Porque se dice que, por ejemplo, el cristianismo no es un grupo de iniciados. Esto se combate mucho en la teología moderna, pero yo la defiendo. No me da miedo defenderla porque se necesita iniciarse. Es una palabra un poco de los alquimistas, ¿no? Hablaban de la iniciación. Uno debe iniciarse. El bautismo era una iniciación. Cuando se pierde eso es grave, porque el ser humano cree que, por ejemplo, conocer a Cristo es simplemente bautizarse, recibir un sacramento y listo, ya estuvo. Se pierde lo que llamaban, yo no lo cito ahí, esto lo agrego, la mistagogía. Mistagogía era la iniciación en el misterio. Que, por ejemplo, Francisco lo hizo meter cuando él redactó el documento de Aparecida en 2007, si recuerda Elías. Ahí volvió a rescatar esa palabra mistagogía, que es como una pedagogía espiritual que es iniciar a la persona en el misterio, en lo místico. Sin eso la religión pierde la esencia, se vuelve una cosa sacramentalista. Ayer comentaba con un cura eso, la iglesia con el confinamiento tiene que cambiar su evangelización, tiene que volver a la vida interior, no puede seguir vendiendo sacramentos simplemente. Eso pasa mucho. Y a mí me llueven piedras por decir eso, pero lo asumo. Se necesita una iniciación a fondo en el misterio, en la vida interior, que es un conversión, un nacimiento. No más de la Cruz, ahí está mi amigo Díaz. En la interior bodega de mi amado bebí cuando salía por toda aquesta vega, ya cosa no sabía y el ganado perdí que antes seguía. Él me capta muy bien lo que estamos hablando. Es la adoración en espíritu y en verdad que dice San Juan, Cristo en San Juan 4. Esto es un poco elevado, pero también se capta, es muy sencillo de entender. Esto lo llama la conciencia. Era la conciencia. Puedes adelantar un poquito. Es maravilloso. Y aquí es donde él propone, en ese camino de la conciencia, propone 3 prácticas que fíjense que son sencillas y tratemos de practicarlas. Esto me lo estoy reenseñando yo hoy a mí mismo. No importa que vengamos pocos, lo importante es que lo captemos quienes venimos. 3 prácticas: conocimiento de sí mismo, posesión de sí mismo y don de sí mismo.
Es un capítulo del libro del umbral de la vida interior que es magistral, maravilloso. Yo no lo he visto en ningún autor tan claro como en Lanza. Exacto. El conocimiento de sí mismo, que no es un conocimiento especulativo, antropológico complejo, sino es conocerse a sí mismo de una forma práctica. ¿Sí? Autoconocimiento no es, ya lo dije, un solipsismo, no es un narcisismo, sino es conocerse. Uno no tiene más amigo que uno mismo, ¿sí? Del autoconocimiento lúcido e iluminante brota el deshacimiento de las cosas temporales, de los artificios de la ciudad de los hombres, porque si el fruto de los dones espirituales se acapara para sí, se cae de hecho en el pecado contra el espíritu. Luego la posesión de sí, en la medida que uno se autoconoce a fondo, empieza a adueñarse de sí mismo, a enseñorearse. Ese verbo es precioso en español. Enseñorearse significa ser señor de mismo. Con humildad, con renuncia, con desprendimiento, con sacrificio, y después se da a los demás, porque ojo, no es para quedarse mirándose uno, sino darse, donarse al otro. Es maravilloso. Uno quiere dar lo que no tiene. Y es un dicho que decimos, nadie da de lo que no tiene. Pues empecemos por tenernos a nosotros mismos para poder darle al otro. Entonces nuestras relaciones humanas son muy frívolas, son muy de abracito y de besito y de cosas exteriores, pero no nos entregamos al otro, esa oblación. Y entonces juega con las manos. Propone, por ejemplo, un jueguito con ese capítulo que se llama Las dos manos y sus 10 dedos. Aquí lo tengo diagramado. No sé si se ve en pantalla, en fin. Lo quiero escanear y tal. Pues es para mostrar cómo coge las dos manos en un ejercicio muy sencillo. Y dice que la mano derecha, pues él le hizo un estudio y le asignó. Esto no es una camisa de fuerza. Que, por ejemplo, el dedo índice significa la atención, porque es el que señala la atención. El medio es la vertical, que llamamos el dedo del corazón. La vertical, la verticalidad. El anular es la respiración. Y el meñique es la distensión, que si uno practica esas cosas, esos elementos, pues podría convertir su mismo cuerpo en un camino de autoconocimiento. Y el pulgar, que es el que distingue al ser humano de los primates, es la meditación. Eso es hermoso, es bello, es una concordancia que se inventa él, valiosa, ¿sí? Y la correspondencia con la otra mano izquierda, que la llama él de la conservación. Mientras la derecha es más la que toma, es la activa, esta es como un poco más pasiva. El índice simboliza el respeto, el dedo medio significaría la dignidad de sí mismo, el anular el ritmo, el meñique el deshacimiento, desprendimiento, y el pulgar la oración. Fíjense que si uno hace un gráfico, yo lo hice en una de las dos manos, esto lo compartí en Brasil cuando tuvimos el primer encuentro del ARCA hace 18 años, fue en el 2002. La oración, los dos pulgares hacen concordar la oración con la meditación, como dos caras de una misma moneda. El respeto con la atención, los dedos índices, respeto con atención. Los dedos corazón o del centro, la dignidad con la verticalidad. Los meñiques, desapego
con distensión. Sí, con la relajación. Uno en la medida que se desapega, se relaja, en el buen sentido. Y maravilloso, pues da una visión. Y los otros dos dedos, el ritmo y la respiración. Es maravillosa esa concordancia que él da, como es una cosa pedagógica que si uno la interioriza, pues sí, sin que sea una camisa de fuerza, ayuda mucho, ¿sí? Y concilia los opuestos. La filosofía de Lanza concilia, las manos tienen cierto antagonismo también, hacen pensar en las partes activas y pasivas del hombre, en fin. Y él empieza pues a desarrollar un poquito eso, ¿sí? Cómo recobrar la atención, por ejemplo, ¿no? Voy a decir una palabrita nomás sobre eso porque tal. La verticalidad, que no es solamente física con la columna vertebral erecta, sino es ser vertical uno en las cosas, recto, levantado hacia la altura. La respiración que sabemos que sin entrar en mucha complejidad con el yoga, que trabajan mucho, con mucha sutileza la respiración, el solo respirar hondamente, periódicamente en el día, en los momentos de rappel de la llamada a sí mismo, es maravilloso, ¿no? Porque la respiración es fundamental, es el hálito de vida que conduce al dominio del hilo de los pensamientos, dicen los yogis, ¿sí? Eso es maravilloso. La distensión, se sabe que la relajación es fundamental, estar relajado no es solamente físico, sino distensionarse, no crisparse ante las cosas que tenemos todos los días, que son bien complejas. Todos hemos vivido a nivel personal dramas, yo he vivido recientemente muchas dificultades, pero estoy flotando en medio de eso, surfeando en medio de esas dificultades que todos tenemos. Y ahí es donde él, por ejemplo, invita a elevar esa plegaria tan bella del arca, que es hermosa para incorporarla, ¿no? Ahí más adelantico. Oh Dios, de verdad que eres el uno único y el mismo, que eres el que es, elevamos nuestra voluntad, purificamos nuestro deseo y nos reconciliamos. Esto no es una simple fórmula, es una oración muy preciosa que se hace en el arca, que sintetiza, totaliza todo. Danos la inteligencia de tu ley, Señor, el respeto maravillado y misericordioso por todo lo que vive, el amor sin reverso de odio, la fuerza y el gozo de la paz. Hermoso. Y luego, más adelante, por ejemplo, él tiene un poema, ¿sí? Más abajito, Elías, que se llama Mantente erguido y sonríe. Es un texto hermoso que lo escribe él, más o menos a mi edad, ¿sí? Tenía 61, 62 años, y que me lo he tratado yo de apropiar también, ¿no? Y los invito a ustedes, ¿no? Mantenerse erguido no es solamente físicamente, sino también psicológica y espiritualmente, ¿no? ¿Se acuerdan que Dios cuando llamaba a los profetas en la Biblia les decía, levántate, yérguete, ¿sí? Y sonreír, que no es una cosa postiza, no es la sonrisa comercial, no es la carita feliz, sino una sonrisa que brota de dentro y que le hace a uno decir eso tan bello, en la dicha o en la angustia, en miseria o en riqueza, en salud o enfermedad, mantente erguido y sonríe. Esto se llama ritornello, que es una frase repetida anafórica del poeta. Cuando oigas tu alabanza o te escupan en la cara, mantente erguido y sonríe. En vigilias y en ayunos, solo en el alto silencio y ya al borde del gran viaje, aun cuando lloren tus ojos, mantente erguido y sonríe. Eso no lo dice cualquiera, como ahorita con las cosas de autoayuda, psicológicas, de sugestión de nueva era. No, esto es más profundo, esto es una conciliación de opuestos, es una visión filosófica de la vida, es una vida interior,
de hondo calado y alto bordo. Son palabras bellísimas que usan los marinos, de hondo calado. Un barco de hondo calado es que tiene un soporte muy sólido, y alto bordo, hacia la altura. Que si uno lo practica, la muerte como el gran viaje. Yo ya estoy preparándome para la muerte, porque uno no sabe, en cualquier momento le llega la muerte, ya a esta edad y todo, con el coronavirus, con lo que sea. Y estar uno preparado, y aun cuando llora, no deja de sentir, ojo, no es una postura estoica como cualquiera de que ni llora ni nada, ni siente, no, siente todo, pero flota, surfea encima de todo. Este poema escueto y directo trasunta su patético drama interior con respecto a la no violencia, al estilo paulino, son palabras mías. Sé vivir en holgura y en estrechez, todo lo puedo en aquel que me conforta, Colosenses 4:13. Eso hay que buscarle soportes bíblicos y todo. El que guarda en tormentas y en bonanza esta actitud de rectitud y benevolencia es un santo, un niño para toda la eternidad. ¡Qué belleza eso! Eso no son retórica, eso no es retórica, palabras bonitas. Y se cumplió con creces en su autor, pues así será su muerte cimera. Cuando muere a los 80 años sonrió. Tengo la foto de Lanza muerto, ya se las mostré. Maravillosa, murió con una placidez tremenda, con un derrame cerebral que lo dejó paralizado, pero sonrió y murió sonriente. El rostro de él es beatífico. Entonces, pasamos rápido esto de la distensión que libera y apacigua. Es un capítulo aparte en que él trabaja lo de la relajación, que en el yoga se toma, pues sí, a veces muy psicofísico solamente, pero que es un estado interior de abandono en las manos de Dios. La distensión espiritual ya es un abandono en las manos de Dios, que da la paz, que está en los Yoga Sutras de Patanjali, no sé si los han leído, que dice que el yoga empieza como el apaciguamiento de los remolinos internos. ¡Qué belleza! Todos tenemos torbellinos, remolinos internos. Si logramos apaciguarlos, llegamos al estado de yoga. La respiración, el pranayama, no voy a entrar en detalles, pero ¿qué tal la cita que trae Lanza, que está en Proverbios 20:27? La lámpara del Señor es el aliento del hombre que penetra el trasfondo de sus entrañas. ¡Qué belleza! Esos textos. Es que esto no se puede leer así impunemente. Dice que la lámpara de Dios es el aliento del hombre. Esto le da un valor a la respiración que a veces la maltratamos mucho y en la iglesia poco se tiene en cuenta. Lo cambiamos por deporte, que el deporte viene del francés desport, que significa es el placer de llevarse hacia afuera, que no es pecado tampoco practicar deportes, ¿no? Ni mucho menos, pero que a veces por competir nos volcamos hacia afuera. En cambio el yoga tiene un valor agregado de volver sobre sí mismo, de no distraerse y de volver a sí mismo. Entonces eso es maravilloso. La sumisión del cuerpo o ascesis es otro texto en que él muestra eso de la ascética que decíamos, de ahí que la ascética se constituya en la construcción del arca interior o iniciación en el misterio, me lo señaliza muy bien Elías, que está en la jugada, es maravilloso, exacto, el arca interior. Otros textos que a veces que van salpicando el libro es la belleza del compromiso, que uno se compromete con la vida también del momento que vive. Es una frase que tomó Lanza tomó de Gandhi, que Gandhi decía de la belleza del compromiso, que es comprometerse uno también con la realidad que le toca vivir. Entonces ven la belleza como Lanza no se abstrae de la realidad. Lanza fue el hombre que más campañas se emprendió de no violencia contra todo. Ni siquiera Gandhi le iguala en las campañas exteriores de compromiso como las que están llevando a cabo en México. Y uno admira el amigo Javier Sicilia, Pietro Ameglio, admirables líderes, en fin, y también Elías siguiéndole los pasos a ellos, maravilloso todo lo que están haciendo, pero es para mostrar que todo eso brota desde la vida interior. El activismo es peligroso cuando pierde la vida interior.
Fíjense que los santos nunca dejaron la vida interior como prioridad, la mejor parte, lo que no les será quitado, dice Cristo en San Lucas 10. Es que escojan la mejor parte que no les será quitada. Lanza nunca perdió esa esencia, es lo que lo distingue a él de los demás líderes. Sin esto no nos liberamos de la gran Babilonia que está señalizado ahí. ¿Sí? Entonces esto es maravilloso, esto es muy bello, pero vamos avanzando porque el tiempo pues no nos permite y ya más o menos habrán leído más a fondo esas cosas. Por ejemplo, cuando más adelante él habla de tres cosas muy importantes, ¿no? La fuerza, la inteligencia y el amor. Exacto, me las está... que son tres elementos muy importantes de la libertad, ¿no? Para alcanzar la libertad, exigencias de la libertad, la fuerza interior, la inteligencia en el buen sentido y el amor. Y invita, por ejemplo, a liberarse de los arrebatos o caídas en lo exterior. Eso ya nadie habla de eso. Fíjense que somos arrebatados. Es cuando la persona se distrae, se sale de su ropa y se vuelca presionado por el exterior, ¿no? Las solicitaciones de lo exterior, las tinieblas exteriores que decía Cristo. Y según Santa Teresa, la exasperación del deseo, las satisfacciones ilusorias y la frustración, como la loca de la casa, la imaginación, tantas cosas que nos asedian a todos. La imaginación, la loca de la casa que nos perturba con cosas tal. Aquí se ve que Lanza era un maestro de vida interior. Lanza no era cualquier líder activista, sino era un maestro de vida interior. Cita la imitación de Cristo de Tomás de Kempis, el Bhagavad Gita, que lo ha profundizado mucho Elías, que es maravilloso, los invito a leerlo. Pero también el Tao Te Ching y el Islam, los sufíes llegan a lo mismo. Por eso el tema del diálogo interreligioso lo vamos a ver al final como un punto de llegada hermoso que también Elías en su libro resalta mucho, muy valioso. Hoy se necesita ser interreligiosos, pero ojo, sin hacer mezclas de religiones, sin sincretismo. Aprovecho para comentarle a Elías que metí esa palabra, me faltaba entre los temas arquianos importantes, porque pues también se puede meter a nivel de filosofema, pero el sincretismo, mezclar religiones. Lanza no era partidario de mezclar religiones, pero sí llegar a un fondo común. Es maravilloso. Y entonces tiene ese capítulo de Belcebú o la caída en la nada. Bienvenido Adrián que llega. Belcebú, ustedes saben que era el nombre del demonio. El nombre del demonio era Belcebú. Y entonces nos hace nada. Que dispersa en un agite de la servidumbre mental que nos lleva a esclavitud, exacto, a través de la imaginación de cosas, el arrebato de la palabra en que todos caemos, nos dejamos llevar de la lengua y groseriamos, ofendemos, tal. Bienvenida Patricia, me alegra. Qué bueno verte. La maledicencia en que todos caemos. Fíjense cómo el mundo está volcado en la palabra, ahora con las redes sociales. ¿Qué diría Lanza que no alcanzó a ver las redes sociales? De este arrebato en la palabra para superar lo que a todos nos asedia, ¿no? Entonces, ¿cómo necesitamos quitarnos esos lastres? El encadenamiento de nuestros pensamientos nos degradan en la servidumbre mental.
Uy, tremendo, tremendo eso, ¿no? Esto no lo está enseñando esto, Lanza, ¿no? Yo quiero Lanza para mi más grande y el más maestro de vida, ¿sí? Lo irradia con su presencia impresionante. Ahí se desglosa el arrebato de la palabra, él le dedica todo un capítulo, ¿no? Volver a recobrar el significado del logos, que es entre el pensamiento, la palabra y la acción. ¿Eh? Hablar, pensar y ser. Se salió, vamos ahorita a ver qué. Y entra el arrebato de la ira, que en la no violencia es tan importante, ¿no? El arrebato de la ira. Más adelantico, sí, que fíjense que por eso la no violencia es tan difícil, porque tenemos un arrebato instintivo que es un pecado capital, lo llamaba San Gregorio Magno, ¿no? La ira, todos somos iracundos. Yo llegué a la conclusión de que uno lleva un asesino adentro, todos, porque uno a veces cree que el que mata, uy, es un extremo y es un demonio. No, todos tenemos, yo lo he experimentado en mi vida, ¿sí? No he matado porque no he tenido la oportunidad así muy, muy fuerte. Por eso la no violencia no es para cualquiera, la no violencia es de un combate. Lanza era tremendamente fuerte en su carácter. Lanza tuvo que doblegarse mucho, él era un hombre demasiado fuerte, impulsivo si se quiere, por su raza. Se cree que la no violencia es para temperamentos apocados, para temperamentos a veces inertes, pasivos. No, la no violencia es para gente San Pablo, la no violencia de San Pablo era admirable porque era un hombre muy impulsivo, ¿sí? Perdón, Santiago, pero además habría que tener mucha ecuanimidad, ¿no? Porque si tienes ese temperamento y te vas de filo, entonces puedes llegar a eso, ¿no? Al asesinato. Exacto, sí, sí, muy bien, Adrián, muy bien. Sí, sino que se dañó el sonido. Repite un poquito esa idea. Que para ese temperamento debe haber suficiente ecuanimidad para contrarrestar y no irse de filo. Exacto. También confieso, yo tengo un estilo, por ejemplo, bastante fuerte. Y ojo, creí que con los años me amansaba y no, yo cada día me apasiono más porque me duele el mundo, el estado en que vive a veces. Pero exacto, hay que saberlo, es canalizar hacia lo bueno. Y cuando uno está impulsivo, usarlo hacia la espiritualidad, hacia la vida intelectual. Pero quiero resaltar que, exacto, la no violencia no es fácil. Controlar la ira no es nada fácil. Y ojo, Dios muchas veces se valió de personas que eran impulsivas, los hijos del trueno, Santiago y San Juan. Sus apóstoles lo llamaban los hijos del trueno, eran muy impulsivos. Pedro mismo era muy emocional, muy impulsivo. San Pablo también. ¿Por qué? Porque, repito, la no violencia no es pasividad y nunca cobardía. Gandhi llega a decir que cuando le toque a uno escoger entre la cobardía y la violencia, prefiera la violencia que la cobardía. Eso escandaliza más de uno. Si uno va a ser arrugado, cobarde, arrugado decimos en Colombia, no se arrugue, es preferible ser impulsivo, si uno va a ser cobarde. Entonces esto es para mostrar que el soporte filosófico de la no violencia es muy fuerte. Existe hoy una tendencia general a eludir todo freno con el pretexto freudiano de no crearse represiones neuróticas, lo cual explica en parte la enorme grosería del siglo. Son palabras textuales de Lanza, ¿sí? Y tal. Entramos, por ejemplo, a otro tema que es la prisa. Es que repito que este libro de Umbral de la Vida Interior es un libro sobre diversos temas en que Lanza pues confeccionó un manual de espiritualidad del arca.
y no se puso a desarrollar un tratado demasiado elaborado. Y por eso algunos se defraudan, pero no, todos los capítulos que tiene son maravillosos y son aspectos de la vida interior. Esa es la prisa. Fíjense cómo viene hoy como anillo al dedo, decimos, en esta época del agite, del afán. Andamos todos deprisa, corriendo, el corre, corre. Y eso nos genera muchos problemas, ¿sí? Y dice Lanza esa frase tan maravillosa: no perdamos nuestro tiempo apresurándonos. Todo hacerlo en su momento bien. Es difícil, no es fácil. Para eso sí ayuda, repito, para los que llegaron tarde, el rappel, el llamado a la conciencia, cuando comemos, cuando caminamos, estar en lo que uno está en el presente. Estar presentes al presente, dice Lanza. Es maravilloso, uno está ausente a veces en el presente. Y estar presentes al presente es estar en lo que uno está haciendo bien, está comiendo bien, está viendo algo, lo ve con todo el ser. Hoy estamos desenfocados y siempre agitados, corriendo, la prisa, la maldita prisa se podría llamar. El vértigo de la acción ineludible. Hay que practicar la suspensión interior. Ahí arribita. La llamada de sí, el rappel, recuerdo, recorderis perenne, de dónde estamos, qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo bien. Las preocupaciones, otro tema que él trabaja a fondo, las preocupaciones. Los occidentales somos muy dados a la preocupación. Por ejemplo, anticipar el futuro. Eso, ¿qué va a ser después de la pandemia? ¿Qué va a pasar? Y entonces no vivimos el momento, ¿sí? Presente. Estamos siempre desenfocados. Cuando uno se duerme, fíjense, pone Lanza un ejemplo maravilloso de que cuando uno se duerme se olvida de las preocupaciones. Realmente, a veces se puede perturbar y desvelar, pero en general uno se desconecta de las preocupaciones por grandes que sean. Entonces, en estado de vigilia, o sea, normal, debe también trabajar esa desconexión de las preocupaciones que nos abruman y las somatizamos. Después viene, por ejemplo, el tema de la política. Esto es maravilloso. Cuando Lanza al final del libro, llega al tema de la política. Por ejemplo, cómo debemos ser políticos, pero no partidistas. Fíjense que la política hoy se va mucho por los partidos políticos. Y él es celoso de eso, de que uno como arquiano no debe militar en partido. Los partidos recortan la verdad. Los partidos corrompen mucho. Habla de la lotería de las elecciones. Justamente es el sentido del término partido. Estás partido. Exacto, muy bien, Patricia. Sí. ¿Qué más querías decir? No, nada más se me vino esta idea a la cabeza. Bueno, no fue una idea, fue realmente un retomar el término, ¿no? Exacto, y tú me lo sugeriste. partir. Exacto, muy bien lo estás diciendo. Partir. Los partidos segregan, parten a la comunidad, ¿no? Entonces él fue muy severo de no tomar posturas partidistas. Yo no he tomado, acá me han invitado, yo soy un poco de izquierda, confieso, yo soy socialista, un poco de mentalidad, ¿no? Pero yo no milito en grupos porque tergiversan, pervierten la política por el afán del voto. Lo llama la lotería de las elecciones. En México creo que es igual que en Colombia, es lo mismo. En los países latinoamericanos es tremendo. Vivimos de la engañifa del voto, lo llama él, engañifa, el engaño del voto, porque los votos son los que dan el poder. Ese tema es maravilloso en Lanza, el tema de la política. Y entonces también llega a cosas muy concretas, como la moral de compra también. Lanza viene a hablar de que la vida interior lo lleva a uno a la moral de compra,
que es, por ejemplo, cuidarse de apoyar mucho el consumismo de ese tipo, donde uno ve que la espiritualidad del arca es muy completa, porque fíjense que muchas espiritualidades dejan que la persona como ciudadano actúe con quien analiza que la compra de productos, la economía genera ataduras, cosas, entonces hay que liberarse al máximo. Cada uno sabe hasta dónde y cómo, ¿sí? Eso lo desarrolla en la moral de compra, ¿sí? Y luego tiene otros como el sentimiento, un capítulo que le dedica al sentimiento, que sabemos cómo somos de esclavos de los sentimientos. Y eso en la vida interior es muy que define el amor como sentimiento, por Dios. Y hablan de que el otro es el compañero sentimental. Otro tema, la imaginación, que veíamos con Santa Teresa hace unos temas anteriores, la loca de la casa, nos juega muy malas pasadas, es un gran obstáculo a veces en la vida espiritual, que tampoco es quitarla porque no podemos impedir imaginar, fantasear a veces, pero sí canalizar lo que... La representación, Epicteto, el estoico, hablaba mucho de la representación, controlar las representaciones. Se llama representación. Es toda esa atadura mental, servidumbre mental, que nos hace depender mucho de las imaginaciones, las fantasías que cada uno tenemos por fijaciones vividas, cada uno sabe, y que nos perturban mucho, ¿sí? Nos crean muchas dependencias. Y entonces Lanza habla mucho de volver a la imaginación realizadora, la imaginación que se canaliza hacia cosas concretas, compromisos concretos en la vida, y pues esto lo trabaja de manera especial, les decía, por ejemplo, Epicteto. Epicteto habla mucho de la representación. La voluntad puede domarla y la inteligencia adoptarla como herramienta que libera de la percepción inmediata. Recobrar esa sustancia interior, sin la cual no hay vida espiritual posible. Ella realiza el presente como apoyo del espíritu y único modo de superar la realidad y de salir de lo particular. La ciencia, las artes y la vida del espíritu gozan de una especial intervención de la imaginación, ya se trate de algunas de sus variantes, imaginación destructora, creadora o realizadora. Por la concentración se pasa más allá hasta entrar en la sustancia secreta. Pues esto es maravilloso lo que dice Lanza. Se muestra que él, de hecho, estuvo en el Himalaya haciendo prácticas a través que ojalá podamos cada uno a su ritmo, porque son cosas un poquito de profundidad espiritual, ¿no? Pero que se pueden asumir, ¿no? Y luego se explaya con el Bhagavad Gita, que habla de las llamadas gunas, que no sé pues, si ustedes están familiarizados, pero que, ojo, tiene una concordancia cristiana, el sattva, el rajas, el rayas y el tamas, que son el vientre, el corazón y la inteligencia, que él dice que hay que unificarlos. El vientre es la parte baja, material, corporal, el corazón, la parte intermedia de los sentimientos, pero que no se reduce a eso, y la inteligencia, que tiende a ser conceptual, abstracta. Él dice que hay que unificar eso, ¿sí? Y ahí aledaño a la inteligencia estaría la representación y la imaginación, que amenazan con que la inteligencia se trivialice, se quede en apariencias, ¿no? Y entonces llega el tema de la meditación. La meditación es un punto de llegada de Lanza que ustedes saben que está muy sujeta pues a lo oriental hoy en día, pero ojo,
La meditación hay que hacer concordar la meditación oriental y occidental. Lanza hace esa tarea. Porque fíjense que a nivel cristiano, que la mayor parte somos cristianos, católicos, tal, no meditamos, saltamos a la oración. ¿Se acuerdan de los 5 dedos? Él hacía concordar los 2 pulgares. El de la izquierda era la meditación y el de la derecha la oración. Son 2 caras de la misma moneda. Lo que pasa es que la meditación, que la llaman dhyana los hindúes, y para ellos es el 7º nivel para llegar a la unión con Dios, no es una cosa pura racional. A veces entre los occidentales entendemos la meditación como atiborramiento de ideas, y los filósofos de manera especial nos quedamos anclados ahí, como atiborrarnos de ideas, de especulaciones. La meditación acá lanza, pues, valora cosas occidentales, pero la lleva más al ámbito oriental, ¿no? El fin de la meditación es la conversión de la inteligencia, de los sentidos y de la imaginación. Su vuelta hacia lo interior para hacerlos penetrar en la inexplicable, invisible y esencial unidad viviente que es el verdadero yo. Punto blanco, germen de vida nueva y concentrado en el uno. Punto vivo, uno y único, imagen de Dios íntima y escondida, la senda estrecha que conduce a Dios y rescata de las tinieblas exteriores. Esto es maravilloso, yo no sé, yo lo saboreo como miel. Pues sí, esto no lo dice un simple teórico en un escritorio, esto lo dice un profeta y un místico como Lanza, ¿sí? Ese yo es ese punto, ese ojo de la aguja que dijo Cristo por el que uno debe entrar al reino y dejar las jorobas que tiene como camello, que no le entendieron su metáfora un poco, ¿no? Sí. Por ejemplo, Nicodemo le dijo, entonces, sí, para volver a la Te estás trabando mucho, Santiago. Quizás si quitas tu cámara. El tema es el árbol de la vida, vínculo entre la tierra y el cielo, formas musical que se hace desde adentro. No, ya vamos terminando. Estábamos hablando pues de que, por ejemplo, psicólogos como Abraham Maslow, lo debe conocer mucho Ana Belén por su estudio, en fin, hablan de la experiencia cumbre de integridad, de identidad a que llega la persona, ¿no? Es una intuición apenas porque es muy occidental y por tanto accidental, digo yo jugando con las palabras, que no dan cuenta pues de lo que está hablando un Lanza del Basto ya muy compenetrado con, ustedes saben, con Dhyana. Dhyana es la meditación yogi, por ejemplo, ¿no? Que está situada, repito, en el 7º peldaño. El 8º es el samadhi o la contemplación, que es de lo que hablan San Juan de la Cruz, Santa Teresa, esa unión del alma con Dios, ¿no? Que es maravillosa y algo hermoso. Entonces, pues Lanza da a entender lo que es esa contemplación, exacto. En mi opinión, la cima de la filosofía. Digo yo, tajante, no sé cómo me aprobaron esta tesis, porque les dio muy duro al jurado, sí. Se trata, mira el párrafo, ahí ya vamos llegando, se trata de hacer callar todo razonamiento, ahuyentar toda ensoñación, instaurando dentro tinieblas ávidas de recibir la luz, penumbras perfectas y puras, apagarse para contemplar, acallar todo parloteo interior hasta que el árbol se realice por sí mismo como un medio y no como un fin, que purifica las tinieblas y llama a la luz. Entonces, esto es maravilloso, ¿no? Es lo de la noche oscura que hablan los místicos, un acallamiento, y ojo,
se dejan las ideas. Ven, la meditación no es la occidental atiborramiento de ideas. Lanza propone un silenciamiento interior maravilloso, ¿no? Se privilegia la posición vertical y la relajación. Hay que incorporar la imagen hasta identificarse con ella. Está hablando del árbol de la vida, que ustedes saben que es una figura tomada de San Buenaventura, el místico franciscano, que fue paralelo a Santo Tomás, que en ciertas cosas superó a Tomás de Aquino, porque se fue más por el lado más místico que conceptual. Y llega, pues va llegando Lanza a proponer la contemplación, la inmovilidad, vigilancia que no se detiene en visiones y ensoñaciones. La duda y la humildad evitan engaños y alucinaciones. Se requiere captar el valor objetivo de la revelación. Por los frutos se conocerá el árbol, como afirmó Jesucristo: pureza, caridad, piedad, valor, sabiduría, santidad. El fin de esta aventura radica en nosotros mismos, por lo cual conviene atreverse con intrepidez. Algo maravilloso a lo que llega Lanza. Y ya llegamos realmente, vamos llegando al final, que para mí, él no lo dice, pero es el estado de contemplación profunda que él llega. ¿Sí? Con esa belleza de prosa que se llama El Gran Miedo, con que termina el umbral de la vida interior. Es maravilloso, es el colofón que él puso al final de este texto como remate feliz con broche de oro, digo yo, que muestra el nivel espiritual de él, ¿no? Y al mismo tiempo plantea como una aporía. Aporía, ustedes saben, es un problema filosófico difícil de solucionar o incluso insoluble, porque él muestra ahí también su drama en la no violencia, ¿no? Que él vivió, esos dilemas en que uno experimenta permanentemente. Es hermosa esa prosa. Caía la noche. Esta es una versión mía porque la traducción es un poco pobre. El sendero se internaba en el bosque más negro que la noche. Yo estaba solo, desarmado. Tenía temor de avanzar, miedo de retroceder, pánico del ruido de mis pasos y más pavor de dormirme en esa doble noche. Oí crujidos del bosque y más miedo tuve, terror. Vi brillar entre los troncos ojos de animales y sentí estupor. Después no vi nada y tuve más miedo, más horror que nunca. Vamos, pronto, la bolsa o la vida. Y me sentí casi consolado por esa tétrica voz humana, porque al principio había creído encontrar a un fantasma o a un demonio. Me interpeló de frente: si te defiendes para salvar tu vida, primero te quitaré la vida y después la bolsa. Pero si me das tu bolsa solamente para salvar tu vida, primero te quitaré la bolsa y después la vida. Mi razón enloqueció, mi corazón se rebeló contra todo. Desconcertado, perdido, trémulo y convulso, mi corazón dio brusca vuelta. No pude más que caer de rodillas y exclamar perplejo: Señor, toma todo lo que soy y todo lo que tengo. Ante mí, al abrir los ojos, todo ya era luz, y en ella el bosque entero reverdecía y destellaba y me transfiguraba. Esto es maravilloso, esto es hermoso. Repito, es una paráfrasis mía, pues sí, porque está un poco la traducción defectuosa y yo lo complemento con otros textos de Lanza, ¿sí? Él habla mucho de la transfiguración. Acá está la vida espiritual de él, el abandono que llaman los maestros espirituales, Carlos de Foucault, en fin, San Juan de la Cruz en la llama de amor viva, Santa Teresa ya en su séptima morada, en que él hace converger todo, fíjense, su experiencia mística interior y al mismo tiempo su compromiso histórico con la no violencia, todos esos dilemas que uno tiene en la lucha, en el compromiso con la realidad, y llega a un abandono en manos de la divina providencia maravillosa, ¿no? Entonces, me permito leer ese último párrafo y doy por terminado
el encuentro de hoy, ¿no? ¿Sí? Me identifico pues con el comentarista español de esta magna obra, la anciana, El umbral de la vida interior, ¿sí? Desde un humanismo genuinamente gandiano, no violencia, naturismo y ascética, Lanza del Basto, uno de sus continuadores más cualificados. Esto es como un resumen del libro. Hace frente a las consabidas plagas de nuestra sociedad moderna, violencia, tecnicismo y consumismo. El autoconocimiento del hombre que le permite poseerse, ser dueño de sí, hasta en los más pequeños detalles de su existencia, se convierte en conocimiento liberador que desarticula la posible fascinación de toda una civilización que hoy por hoy ofrece más peligros de desintegración personal y colectiva que posibilidades de realización. Una ascética en la que se conjugan armónicamente, sin sincretismos o mezclas, amalgamas, la espiritualidad oriental con la tradición ascético-mística cristiana es el primer paso hacia un progresivo descubrimiento de instancias interiores del hombre enmudecidas y ahogadas por una recortada visión del hombre y del mundo. Junto a su radical compromiso externo no violento, Lanza del Basto y los compañeros del Arca constituyen hoy un grupo que suscita admiración, extrañeza, aversión o polémica en la mayoría y desconfiadas reservas en las minorías dirigentes. Es un comentario que hace un autor de esta obra maravillosa que quiero recapitular, del umbral de la vida interior. Y termino pues comentando, a mi modesto modo de ver, trata este libro de una iniciación en la vida interior clave para cualquier vivencia espiritual, más allá de formalismos y formulismos o prácticas meramente externas. A decir verdad, sin este meollo o tuétano espiritual no podremos aproximarnos al misterio divino y humano, objetivo primordial de la vida y de toda auténtica filosofía, y nos reduciremos a una religiosidad desencarnada y alienante que no responde a las actuales necesidades acuciantes del hombre civilizado y globalizado, del capitalismo neoliberal. A todas luces, esta introducción contemplativa y profética a la espiritualidad universal y ecuménica e interreligiosa me parece que colma con creces un vacío secular y acaso milenario, una vacante larga y aletargadamente mantenida durante la historia cristiana occidental. Sin lugar a dudas, estábamos en mora hace demasiado tiempo de recibir esta luz de Lanza del Basto que recapitula las preciosas joyas de las tradiciones oriental y occidental en un halo e hito de poesía y profecía interiores, que es lo que yo llamo parresía, una comunicación plena de la verdad. Muchas gracias, pues me alegra haber compartido, pues luchando siempre contra el tiempo, pero más o menos ajustándonos. Cualquier comentario, pues alguna pregunta, pues tiene la palabra Elías como moderador. Pues muchas gracias, Santiago, por compartirnos ahora esto, que como hemos estado diciendo, pues viene siendo el parteaguas que nos ayuda a entrar un poco a la propuesta de Lanza, ¿no? Tan importante, tan bella. Y pues ahora, más bien, pues no sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario que quiera compartir. ¿Sí, Pati? Hola, ¿qué tal? Primero una disculpa porque tuve que meterme un poco después a la reunión. Me costó trabajo que me aceptara y entonces llegué un poco tarde, pero es un banquete, es una delicia, es un lujo poder tener la posibilidad de que compartas con nosotros realmente la profundidad a la que has alcanzado en la comprensión de este autor Lanza del Basto. Que me deja a mí bastante estupefacta y en estos tiempos de pandemia, de incertidumbre, es realmente una pequeña luz para mí, entre muchas cosas que trato de encontrar y de leer. Realmente muchas gracias y quisiera saber si no es posible que nos envíen por PDF o por el medio, bajo la forma que sea, directamente a mi dirección de internet, para poder en algún momento imprimir algunos textos, y quisiera pedirte el permiso de compartirlos con mis alumnos
yo estoy dando una materia Con mucho simplemente. gusto, me alegra. Sí, y bueno, compartirlos con Con ellos todo algunas de las gusto, reflexiones. Patricia. Y también nada más quería aclararte, en este libro que mencionas, entre tantos otros, que se llama Monjes de la Vida Cotidiana, de un autor, Marcha Sinantar, yo no sé si es él el autor, porque el libro que tú mencionas en pie de página es diferente. Nada más quisiera yo ver si se puede tener acceso a él. Pues la verdad, te agradezco. Marcia Sinetar es una mujer, creo, el nombre, sí. Ese libro me lo prestó, la verdad no lo tengo a la mano aquí, pero se debe conseguir y si lo, pues por Google, digamos, es probable que de pronto me lo prestó una hermana mía que se llama Monjes de la Vida Cotidiana, muy interesante, que habla más que todo sobre eso que yo decía del psicólogo Abraham Maslow, un investigador que habla de las experiencias cumbre a que puede llegar el ser humano de integrar, llegar a una visión totalizadora de la realidad, ¿no? Me impactó mucho diciendo que se puede llegar a ser monje en la cotidianidad, exacto. Todo el mundo, de hecho, está llamado también a esa interioridad, ¿no? Eso no es para monjes solamente o carismáticos como Lanza, que fue un sabio, un hombre, sino que está al alcance de todo el mundo. Me alegra lo que dices, compartir con tus estudiantes, con todo gusto, me alegra, porque se trata de eso, compartir las cosas y Elías pues está haciendo llegar pues de todas maneras, pero si tú me escribes al correo, con todo gusto te mando lo que quieras pues de ese material, porque se trata de eso, el conocimiento no es una propiedad de nosotros autores, que a veces somos muy celosos de lo que investigamos, sino realmente es para la humanidad, ¿no? Sí, entonces con todo gusto. Y me estimulas Sí, es para mucho y la me humanidad, comprometes más porque pues es para la humanidad, pero al valorar, exacto, para ir pues, los jóvenes, ¿no? Sentimos una preocupación nosotros los mayores que ojalá conozcan este arsenal de conocimientos que la academia no está dando. Tú que eres académica como yo y tal, la academia no da eso. Se queda por las ramas, por los títulos, por la vanidad intelectual a veces, ¿no? sí, sí. De cualquier manera, sí quiero todo pensamiento, pues como bien lo señalas tú, tiene un autor, tiene un orden, ¿no? Y que es totalmente legítimo decir de dónde viene este pensamiento, quién propone, y creo que es importante que actualmente Se desconectó. El sonido se entrecorta. A ver, aquí está. Ya regresaste, Pati. Sí, gracias. De poder comprender un poco más sobre nuestra propia esencia. Obviamente el reconocimiento más absoluto a capacidad de reflexión, de planteamiento, de conceptualización y pues de poderlo compartir en palabras de adelante accesibles a nosotros, que no somos en filosofía, es un canal de comunicación muy importante. Esto es una gran riqueza que yo le encuentro a este escenario, ¿no? Que nuevamente agradezco profundamente. Gracias. Te agradezco mucho, a pesar del entrecortamiento del sonido, te capté la idea exacto, que pues el deseo es simplemente rendir un homenaje a Lanza y que este conocimiento pues se actualice ahora que vamos a celebrar 120 años de su nacimiento el próximo año y 40 de su muerte, pues se reactive porque pues hay que reconocerlo, esto no es una crítica, pero aún en el mismo grupo del ARCA, pues pocos profundizan esas cosas
a fondo, ¿no? Se queda en una cosa muy, muy superficial a veces. A Lanza no se le ha profundizado realmente con tanto detenimiento, ¿no? Yo tampoco creo haber encontrado todo, ¿no? Pero sí, digamos, 30, casi 40 años, pues leyendo y releyendo sus textos, pues siempre, y sobre todo meditando, no es simplemente reflexionar, exacto, lo que hemos dicho. El occidental es muy dado a reflexionar, a elucubrar, a especular, ¿no? El oriental es dado a meditar, a introyectar, a meter dentro de sí mismo, ¿no? En más silencio. Entonces, pues es lo que uno quiere. Para mí mismo ha sido como retomar este seminario, pues volver a retomar cosas que pues, se le van empolvando a uno de pronto con el tiempo, y el trabajo en que nos metemos, en que sobrevivimos día a día para ganarnos el pan, en fin, en la misma academia, pero las vuelve uno a retomar así a fondo, ¿no? Por ejemplo, les voy ambientando el tema de la próxima vez, dentro de 15 días, pues será la recuperación de la unidad de vida en el hombre. Después de que Lanza, esto es una secuencia un poco genealógica, cronológica en la vida de él, va a mostrar, después de la conversión a la verdad por la vida interior, propone cómo recuperar la unidad de la vida en el hombre. Dice que el hombre está desgajado, está, hasta Fromm lo dijo, ustedes recuerdan, Erich Fromm, que vivió en México justamente, creo que muy amigo de Iván Illich, ¿no? Me contaba Elías, este hombre, Erich Fromm, hablaba de que el hombre es esquizoide, es esquizofrénico, ¿no? Lleva varias vidas. Llevamos una vida profesional, una vida sexual, una vida espiritual, todo segregado. Y Lanza propone, es otro tópico que yo descubrí, otro gran tema, la recuperación de la unidad de la vida en el hombre. Que sin eso, pues uno ve que el hombre no va a recuperar su armonía. Y se espera la pandemia eso, ¿no? Que la pandemia no sea, el coronavirus no sea un paréntesis para seguir en la misma, sino que el hombre vuelva a retomar eso. Y se puede. Y el confinamiento, pues yo me he gozado del confinamiento en el sentido de poder retomar estas cosas. Me ha gustado que el seminario ha sido hijo de la pandemia en el sentido del confinamiento, ¿no? ¿Cómo podemos reorientarnos y hacerle un aporte a los demás, a cada uno donde trabaja, ¿no? Porque el hombre no puede seguir siendo el mismo, si no se va a autodestruir. Y el COVID es apenas un campanazo de que el hombre va hacia una autodestrucción si no frena y retoma la vida interior, retoma estas cosas. Entonces los invito pues a ese tema que será muy, muy interesante. Es un poco más breve, pero que lo logré trabajar pues con otros textos de Lanza. Ese de pronto lo voy a leer más compartido, más, porque son menos hojas, son como unas 10 páginas nomás. Pues muchas gracias, Santiago. Ya les haremos llegar eso. Pati, todos los documentos los hemos puesto en el chat, pero si quieres te mando un correo particular con todos los PDFs. Sí, me gusta. Con todo. Y si me escribes a mí, sí. Zamborra, te dan el correo, me gustará un diálogo de tus percepciones han sido muy enriquecedoras, hablas desde una madurez admirable, quiero saber más de tu experiencia, también docente, investigadora, muy enriquecedora, muy valiosa. Sí, muchas gracias. Realmente a mí me deja pensando, me quedo pensando después de tu seminario, creo que eso es lo más importante, ¿no? Y me ha llevado a cuestionarme, nada más rápidamente, mucho sobre el tema del arca. Fíjate que ahora que yo te escucho y he podido penetrar un poco más en los textos, si esa es mi percepción. El sonido que no molesta, pero capto lo que dices. Voy a apagar mi video para ver si me escucha. Sí, sí, sí. ¿Me escuchas mejor? Sí. Me escucho ya.
Más o menos, Pati, estás todavía muy trabada. Problema de la tecnología que nos falla Pues cuando... mm, sí, lo único que quería comentarte, a ver si se puede captar el audio, Sí, es sí, sí. que yo capto que Se oye bien. hay no ruptura, pero hay una distancia entre el arca y el pensamiento de Lanza del Basto. A lo mejor es una herejía muy fuerte lo que estoy diciendo, pero fíjate No, que no, realmente en el arca creo que la cotidianidad desborda a sus integrantes. Y qué importante sería de todas maneras retomar de manera sistemática y disciplinada estas lecturas, porque nos vemos rebasados por la actividad cotidiana, como uno en casa en lo que guías, compras, limpias, una serie de actividades y parece que están ellos más enfocados al trabajo sí. manual que al trabajo intelectual. Eso me parece que es una percepción que yo he tenido de una y otra vez que estoy en contacto con ellos, ¿no? Entonces, me parece que si como te preparas, vas a entrar al seminario, cuando vas a confesar cualquier pertenencia a cualquier grupo, tienes que leer y empaparte y saber a dónde vas. Creo que antes de comprometerte tienes que hacer realmente una lectura minuciosa y profunda del pensamiento de Lanza del Basto, ¿no? Si no, realmente hacemos una traducción muy occidentalizada de lo que es su pensamiento. Esa es mi experiencia, ¿no? Y Totalmente, totalmente de acuerdo. Nos damos la y mano totalmente, mi querida Patricia. ¿Tú tuviste experiencia en Francia con la comunidad? ¿Fue? ¿También? sí, en Sant ¿Estuviste en Antoine. Saint-Antoine o en Laborino? Estuve en Sant Exacto. Antoine. ¿Cuánto Y tiempo estuviste? estuve ¿Cuánto tiempo? solamente un mes. Exacto. Yo también Solamente estuve un un mes. mes en Laborino y te cuento que fue mi experiencia también, que no es por una crítica simplemente, pero es que No. siempre sucede eso. Los fundadores marcan una pauta y las comunidades, las instituciones generan un divorcio, una bifurcación, una dicotomía, que eso es lo humano, uno no se escandaliza. San Francisco, tú vas a San Francisco y vas a los franciscanos y hay un abismo. Yo percibí eso, te confieso. ¿Sí? Entonces, pues no, precisamente el aporte con Elías al entregar este diccionario que llevamos ya 185 páginas, completé hoy, estaba trabajando en esto toda la mañana, queremos hacer una ofrenda modesta y él tiene el aporte valioso, Elías, de a ver si la responsable del arca, Margaret Hiller, nos Sí, escribe un prólogo, nos da un prólogo, porque queremos es inmodestamente invitar a una peregrinación a las fuentes, llamo yo, de Lanza y de Chanterelle, que nunca se puede olvidar, la mujer, la esposa de Lanza, es una hermosura, es una mujer muy santa. Algunos dicen que era más virtuosa casi que Lanza, pues sí, porque era una mujer impresionante. Volver a la fuente. Yo propuse esto al anterior, a mi amiga Margalida, yo le propuse, Margalida Reus, que yo proponía volver a una peregrinación a las fuentes de Lanza, un retorno a las fuentes, con la misma palabra. justamente esta idea que estás diciendo tú, esta idea se me vino a mí a la cabeza hace unos minutos, es que estamos retornando a las fuentes, ¿no? Y nuestra fuente es Lanza, y por el momento, ¿no? Sí, sí, Pero sí. si no vamos y eso es el recorrido al que me está invitando a mí, es a hacer lo que tú nos sugieres en las lecturas, ir para atrás, ¿no? Algunas veces hay que dar unos pasos para atrás, si así se le puede llamar, y no es para atrás en el sentido que se Claro, utiliza actualmente, sino es mirar otra vez un poco hacia lo que hay, no creyendo que tú eres el único que tiene la verdad. exacto, Sí, claro, no, claro. exacto. Pero este viejito está muy olvidado en el arca, la verdad. Sí. Uh-huh. Está Está muy, muy mistificado y como todo lo que está mistificado, pierde vigencia,
¿no? Y creo que eso es lo que pasa. O sea, Lanza en el arca pareciera que está avejentado y Lanza no está viejo, Lanza está vivo, ¿no? A mí me dolió, te confieso, estuve en la tumba de él y sentí una desolación grande de que no se estaba viviendo eso. Llegué a un capítulo general en el año 2005 y te cuento, nadie iba a la meditación, era tanto el corre-corre, el afán de las cosas. A la meditación por la mañana nos reuníamos uno o dos o tres. No iban, no iban a meditar. No se hacía todo lo que decía Lanza. A mí me dio un dolor moral grandísimo. No sé en Sant Antoine, la verdad no conocí Sant Antoine. Me dolió mucho que Lanza brillaba por su ausencia. Me dolió tremendamente. Me dejaron entrar al archivo de él, a la torre esa mítica, y fue una belleza. La esposa de Pierre Parodi, María Teresa, se llama precisamente como mi hermana. Y ella me mostró los archivos de Lanza, todo. Para mí fue una experiencia muy hermosa, pero dije, está ausente Lanza, Lanza no está aquí, está su espíritu, pero por ejemplo en el arca no estaba viviendo Lanza. Y ahí me tocó la transición, ¿sabes? Del 2005 en que declaran el arca como simplemente espiritualidad y no violencia, ¿no? Pero realmente fue una cosa un poco light, se hizo una versión light de Lanza. Yo lo dije públicamente, me tuvieron que traducir porque yo no manejaba el francés con tanta propiedad y un poquito se chocaron, les dolió un poco que yo dijera eso, pero dije, yo veo un arca light, un arca sin lanza, sin sustancia espiritual, lo dije duro, fue fuerte, levantó un poco ampolla y te cuento, a mí me marginaron un poco dentro del arca, me marginaron, pero llevo mi crucecita, mira, la recibida de Jean-Baptiste, yo la recibí de Jean-Baptiste, el último peregrino. Sí. Y a mí me dolió mucho que no, pero no, todavía es tiempo de volver y hay quienes quieren un poco, ¿no? Y le han hecho un acceso a internet, Daniel Bin, no sé si lo conociste, el gran filósofo, también es diácono como yo. Él también ha hecho un aporte, estudió muy a fondo la filosofía de Lanza. Félix Altor de España. Yo me he comunicado con los que más han trabajado el espíritu de Lanza. Está, no sé si has escuchado, Antonino Drago, es un físico, Sí. trabaja maravilloso. Y yo les he propuesto hacer como volver a las fuentes de Lanza y no dejar perder el legado. Porque las instituciones, exacto, tú lo has dicho, eso no es una herejía, es la verdad, eso es parresía, decir la verdad. Se divorcian mucho de mitifican a los fundadores, pero ya no siguen su camino. Ya lo consideran como un fósil de museo, como una cosa bonita. Y entonces, pues mi tesis precisamente fue eso, mira, volver a recuperar, y esta quedó en los archivos de Lanza, ya en el archivo, y ahí la citan. Pero y luego esta versión que sacaron, que yo la mando y yo la regalo al que quiera. Esta fue una versión académica en mi universidad, que yo le cambié el título un poquito, Filosofía de la no violencia y crítica de la razón violenta, que se sacaron y yo la mando pues el PDF al que quiera un poco, y en España la tuvieron en cuenta y la exaltaron, pero no se pudo hacer una socialización, compartir eso, pero que esperamos con Elías socializar eso a través del diccionario. Me pusieron tropiezos para el diccionario, me dijeron, uy, para hacer un diccionario se necesitan unos 10 personas que se dediquen varios años a Lanza. Le dije, no, eso se hace con voluntad, 2 personas se sientan y hacen en menos de un año, pueden hacer un diccionario, que no es para decir que uno tiene la última palabra, sino una herramienta de estudio de Lanza, los tópicos más importantes de su pensamiento y que sea práctico. Y es lo que estamos haciendo y queremos presentarlo para enero, en la muerte de Lanza, el 5 de enero, presentarlo modestamente, sin pretensiones de nada, sino como una herramienta para ver si se restaura el pensamiento de Lanza, lo que tú estás diciendo, y yo lo tomo muy a pecho. Tú hablas desde una madurez grande, que volvamos a esos pensadores, ¿no?
Es lo del evangelio, lo del cristianismo, ¿no? No vamos al evangelio, que es la fuente. El evangelio tal, la iglesia creó el derecho canónico, inventó una cantidad de documentos y a veces ya entorpecen el acceso a la fuente, que es el evangelio puro, que San Francisco lo tomó, por ejemplo, tan sencillamente. Sí, me parece muy interesante esto que tú mencionas y que tiene que ver con el tema de la intertextualidad, creo yo. Es decir, cómo leemos los textos y cómo los interpretamos, cómo escuchamos. No creo que fue el sonido. Falla el sonido también. Laura, La creo que ya se fue intertextualidad. el sonido, ¿me escucha? Estamos oyendo, pues sí, un poquito entrecortado, pero excelente tu aporte. Si me escribes al correo, pues con todo gusto. Pero Patricia Gómez. Sí, ok. Escribirte a tu correo y ojalá yo Quedamos recibir esto, pero para aquí comunicarnos. no he podido lograr sincronizar. Pues a través de, yo creo que desde el correo electrónico es lo más simple. Se afectó mucho el No sé sonido. si me escuchas, pero puedo dar a chat. Pati, estás... Ah, creo que ya se salió. Sí, Ana Belén. Tú sí has estado bien conectada, Ana Belén, ¿sí? Sí. No Ya volvió a conectarse Pati. A ver si... Patricia, ella ha tenido problemas, sí. Pero si nos escribimos, con todo gusto, yo la respeto mucho, tiene unos aportes maravillosos, toma muy a pecho de todo. Y lo que dice eso de la intertextualidad, estaba explicando, pero realmente se nos cortó. Sí. Pati, ¿nos escuchas? Creo que... Se le paralizó, sí. Pero no, pues vamos recapitulando, terminando, si quieren, con una oracioncita que es muy bella, que está acá en el libro, no sé, ustedes la deben tener a la mano, esta plegaria que dicen que es muy hermosa, que Lanza murió creyendo la oración, sí, correcto, que era Gregorio Nacianceno. La oración, por fin, este señor habla mucho. Llegó mi esposa. Esta plegaria que dicen que es de Proclo, un seguidor de Plotino, al discípulo. Oh tú, el más allá de todo, ¿cómo llamarte con otro nombre? ¿Qué himno podrá cantarte si ninguna palabra te logra expresar? ¿Qué espíritu podrá captarte si ninguna inteligencia te logra concebir? Solo tú eres inefable. Todo lo que se dice sale de ti. Solo tú eres incognoscible. Todo lo que se piensa sale de ti. Todos los seres te celebran. Los que hablan como los que no hablan. Todos los seres te rinden homenaje. Los que piensan como los que no piensan. El deseo universal, el gemido de todos se dirige hacia ti. Todo lo que existe ora. Todo ser que sabe leer tu universo entona hacia ti un himno de silencio. Todo lo que permanece, solo en ti permanece. El oleaje del universo se rompe en ti. De todos los seres, tú eres el fin. Tú eres único, tú eres cada uno y al mismo tiempo tú eres ninguno. Tú no eres un ser solo, ni eres la suma de todos los seres. Tú tienes todos los nombres. ¿Cómo llamarte a ti el único e innombrable? ¿Qué espíritu celeste podrá penetrar la nube que vela el cielo mismo? Oh tú, el más allá de todo, ¿cómo llamarte con otro nombre? Ten piedad. Amén. Amén. Esta plegaria la quería mucho Lanza y dice que es lo máximo. Y pues terminamos pues por hoy, que nos quiere molestar un poquito la conectividad. Me alegra mucho Ana Belén, María Teresa, mi hermana, como que... Santiago y a Elías, muchísimas gracias. Qué bueno, María Teresa, que pudimos... Buenas tardes. Qué bueno, me alegra mucho.
Patricia, pues que se le complicó un poquito. Paola, Adrián, sí, me alegra mucho. Y dentro de 15 días, pues con ese tema que les decía de la unidad de la vida que propone Lanza, que es maravillosa y muy original y muy apropiada para esta época. Muchas gracias, Santiago. Estoy súper feliz de tener estos encuentros. Desde el primero que tuvimos, o el primero que me pude conectar en realidad. Le digo a Elías que me inspiró mucho escucharte porque creo que también tú estás muy inspirado por Lanza. Y Lanza se inspiró mucho también por Gandhi, ¿no? Entonces es como una antorcha que se va pasando. Qué Y bueno. yo siento esa inspiración también en el corazón. Bueno. Desde lo que llamamos, a mí me interesa más la psicología transpersonal y ahí estudiamos un poco los estadios de conciencia. Y en este estadio de conciencia en donde habitamos más la parte espiritual o lo transpersonal, también puede haber peligros, ¿no? Como este del hedonismo espiritual o de encarcelarnos en nuestro interior, ¿no? Solamente sin prestar atención al mundo. Y creo que Lanza fue un maestro también de lo transpersonal, porque lo transpersonal no significa dejar atrás el mundo, sino incluirlo, como esto de los instintos, el corazón y la cabeza, incluirlos, pero también trascenderlos, ¿no? Y llevarlos a algo más, ¿no? Entonces, para mí Lanza es una inspiración desde lo transpersonal. Y me quedo con esto que también pues ya fue más producto mío, de que el interior, pues más bien, que la mirada al interior sea un acto de valentía y no de cobardía, ¿no? No de querer huir del mundo, sino de vernos cómo estamos también introyectando todo, y desde ahí creamos, ¿no? Pero tampoco quedarnos con eso, ¿no? Sino volcarlo de afuera hacia adentro también. Entonces, pues estoy súper agradecida contigo por tomarte el tiempo y seguir inspirando, pasando la antorcha, ¿no? Poco a poco. Muy bueno tu aporte, y con esa pareja, pues con Elías, una pareja muy hermosa. Y la que veo en los dos, si logran pues compartir a fondo todas estas cosas, me parece muy bello y es una esperanza muy grande para esta época que nos es tan compleja con esto de la pandemia, con todo. A ver si construimos un mundo post-pandémico bien fuerte y todo, ¿no? Y esto del arca y de Lanza, pues nos ayuda mucho. Adrián, que también persevera, pues me alegra mucho sentirlo ahí. Aleluya, 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 aleluya.